dispuestos, porque claro, cuando se nos dice este es un camino de discernimiento que va a hacer que tú te cuestiones hasta la última de las creencias que alberga tu mente. Esto es literal. Esto es literal. Tenemos que cuestionarlo todo. Porque hay creencias que parece como que estaríamos dispuestos a soltar. Pero hay otras que esas cuestan mucho. Cuesta que se suelten. Por ejemplo, la de que aquí, seguro que cada uno de nosotros está sentado creyendo que es una persona. ¿A que sí? ¿A que lo creemos? Pues es mentira. No es la verdad. No es la verdad. Y sin embargo nos parece tan evidente que soltar esa creencia requiere de una dosis de buena voluntad inmensa. Una de esas creencias es el sufrimiento ajeno. Cuando lanzamos nuestra mirada al mundo y vemos niños que están padeciendo hambre, injusticias, cuando vemos la realidad en países musulmanes ahora, o en África, o cuando vemos, en fin, la realidad del paro, la avaricia, o cuando vemos directamente familiares, personas a las que amamos, que están enfermos y que están padeciendo un sufrimiento grande, ahí nos parecería casi insensible, convertirnos en un insensible, no sufrir con ellos. Es así, ¿no? Parecería que me convierto en un ser humano insensible si no sufro con el otro. Pero este discernimiento nos lleva a decir, siempre que haya sufrimiento en ti, no importa qué creas que lo está causando, estás en un estado ilusorio. Requiere que podamos pasar por encima de la alucinación de ver a un otro sufriendo y alcanzar esta verdad. Siempre que experimento sufrimiento, es que me he equivocado con respecto a quién soy y quién es el otro, por supuesto. ¿Puede ser un poco más concreta, por favor? Sí. Que se me queda ahí un poco. Sí. Aquí viene mucho en nuestro auxilio un concepto que los budistas tienen muy claro, que es el concepto del bodhisattva. El bodhisattva es un Buda que ha alcanzado el máximo logro de la iluminación y que, sin embargo, decide quedarse en el mundo de Maya para practicar la bondad, la compasión, la ayuda. Pero no es una ayuda basada en lo que el curso llama la falsa empatía, es decir, no es la ayuda del que hace un trueque, tu debilidad y la mía. No es la ayuda del que dice, ay, pobre de ti, pobrecito, me voy a extender hasta ti para ayudarte, porque te percibo como un menor, como alguien débil, alguien que está padeciendo. No es esa la ayuda del bodhisattva. Ni era esa la ayuda de Jesús cuando curaba a un ciego o a un leproso. Es la ayuda, la compasión que nace de ver al Cristo en el otro. Es impersonal. Es me uno al ser que compartimos. Más allá de la apariencia de debilidad, yo me uno a tu fortaleza. Y curiosamente, porque ahora ya me imagino que el ego estará empezando a decir, entonces ¿qué hago? No socorro a nadie. No, bien. No, fíjate, en la forma podemos hacer lo que sea. En la forma puede ser que visitemos a un enfermo, que apliquemos algún remedio, que lo que sea. Pero es un gesto interno de no hacer tratos con la debilidad. Porque desde el momento en que yo veo al otro como un pobrecito, como un ser débil y frágil, eso significa que esa es la versión de mí que estoy comprando. Y además no hay nada que pueda ayudar más a otro, con muchas comillas, que yo pueda ver al Cristo en él. Independientemente de que luego yo en la forma actúe en la forma habitual y socorra o haga lo que sea. Pero a nivel interno me uno a su fortaleza porque decido ver al Cristo en él. Ver al Cristo, no al ser frágil, victimizado por la vida que él cree ser. Pero ver al Cristo significa ver a alguien fuerte. Ver al Cristo significa esta visión, sin tabique. Esta visión es la visión de la invulnerabilidad. Esta es la visión con mayúsculas, la visión del que se conoce por encima del campo de batalla, el que no ha nacido y no morirá.
Esto es un ejercicio que hacemos mientras vamos viendo el impacto que nos causa el sufrimiento de otros. Quiero decir, yo no agarro el sufrimiento y lo niego, o le digo al otro esto no es real. Eso no se hace. Hay muchas veces que incluso utilizamos el curso para atacar así. No, yo me uno a lo que sea en la forma. Yo en la forma puede ser que me escuche una misa, que agarre de la mano, que rece, que no sé, que llame a un enfermero, no sé, que puede proceder la acción más recta y más adecuada, más útil para el momento. Pero a nivel interno, yo me uno a la fortaleza del otro porque solo quiero ver la fortaleza en mí. No compro otra versión de mí que no sea esa. Y no sabéis, no sé si alguno aquí tiene ocasión o ha tenido en su vida ocasión de estar en presencia de algún moribundo, por ejemplo. Cómo la mente en los últimos momentos, como la persona en los últimos momentos de su vida, ya no está para ilusiones. No, no está. Ya no. Y no hay nadie que le pueda llegar más directo que aquel que está viendo al Cristo en él, porque eso es lo que necesita. No necesita que se le considere un pobrecito que se está muriendo y que está sufriendo. Eso no lo necesita. Necesita a alguien que le hable de su invulnerabilidad, de su eternidad, de su totalidad. Y eso solo puede hacerlo alguien que ha reconocido eso en sí mismo. Y eso es compasión verdadera. Pero es impersonal. Porque no hace trueques con la debilidad. Fíjate, esa parte es tan sanadora que literalmente trasciende al mundo de las formas. O sea, cuando una mente es capaz de practicar eso sin la más leve sombra de duda o de fisura en su certeza, eso es creador. Por eso se pone el símbolo máximo de Jesús resucitando a un muerto. Es un símbolo grande, potente, que indica hasta qué punto esa visión de invulnerabilidad es la vida que no conoce la muerte. Simbólico. Pero es así, tal es nuestro poder. Lo único que puede hacer que yo no experimente ese poder, el mismo exactamente que enseña Jesús desde las páginas de un curso de milagros o desde la crucifixión, es que yo me niegue a experimentar ese poder en mí. Que yo lo niegue. ¿Puedo decir algo? Al hilo de esto, como muchas veces decimos, yo deseo ver al Cristo en él, no deseo ver al ser sufriente, pero no lo consigo. Yo sigo viendo una persona porque yo me sigo considerando una persona, no me considero el ser o el Cristo. Entonces eso tiene que salir de manera natural. O cuando yo digo, elijo paz en vez de miedo, pero no experimento paz, sigo sintiendo miedo. Lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces digo, elijo paz, pero no estoy sintiendo paz, lo estoy haciendo mal. O mi elección no es real. O elijo ver al Cristo en vez de a esa persona que sufre, pero no lo estoy haciendo bien porque sigo viendo a la persona que sufre. Lo estoy haciendo bien porque estoy eligiendo retirar mi idea fija de que es una persona sufriente. Estoy eligiendo dejar de dar credibilidad a algo, aunque ahora no sea capaz. Pero en ese retirar y expresar mi voluntad, estoy pidiendo ayuda para que esa parte de mí, que sí tiene acceso a esa realidad, empiece a deshacer la creencia subconsciente a la que ahora no tengo acceso, que me impide ver al Cristo ahí. Se ve. Es importante. Evidentemente, si la elección fuera firme, como dices tú, si la elección fuera total, automáticamente experimentaría paz. Pero como la creencia que me impide hacer esa elección total permanece fuera de mi alcance, porque está en el subconsciente, esa elección es una petición de ayuda para empezar a deshacer eso. Y lo estoy haciendo perfectamente, porque lo que estoy haciendo es retirar todo el pensamiento argumentado que me dice que tengo razones para tener miedo. Pero acoger ese miedo forma parte de mi elección de paz. Gracias. Muy bien. Gracias. Es así. El hecho de que se expresen aquí las verdades que van a ser nuestra realidad al final del camino no quiere decir que ahora estemos capacitados para eso. Quiere decir sencillamente que tenemos que iniciar el proceso que deshace eso. Solo eso. Y que no debemos evaluar el proceso si me topo con mi imposibilidad de ver, como el curso me dice que al final del camino voy a poder ver. No dejar que la culpa se cuele ahí ante esa incapacidad. Eso es importante. De hecho, casi diría que en las primeras fases, lograr esa benevolencia
es la señal de que estamos practicando como se debe practicar. Porque es muy tentador también para el ego decir, bueno, pues voy a hacerte sentir culpa y experimentar culpa sencillamente pues porque no estás pudiendo ver a Cristo en un moribundo, o porque no estás pudiendo ver paz aquí donde ahora estabas viendo conflicto. La pides sí, pero no parece que llegue. Entonces debes estar haciendo algo mal, debes ser culpable de algo aquí. Pues no. Forma parte de la práctica, sencillamente yo me mantengo en contacto con mi dosis de buena voluntad. Con eso basta. Se dará la sanación, yo la aceptaré, la podré constatar, la podré ver, vivir desde ahí cuando sea el momento. Antes basta con mi pequeña dosis de buena voluntad.